poder capitalizarlas y de esa manera encontrar que el secreto de la vida no es que tan inteligente sea usted, ni el secreto de la vida es saber qué tan fuerte es usted, sino que el secreto de la vida es que tan inteligente es Dios y que tan fuerte es Él, y que cuando yo por el Espíritu empiezo a entender lo que dice la palabra, escuchando con mi oído de mi corazón, empiezo a poner en práctica por la obra del Espíritu esa sabiduría que viene de Dios, esa fuerza que viene de Dios, y dice la palabra que Dios respalda su palabra, que empieza a haber una transformación en nuestro entendimiento, técnicamente en nuestros paradigmas o formas de pensar, y de esta manera usted empieza a ver cómo Dios respalda su palabra. Obra estricta del Espíritu de Dios cuando yo lo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y usted dice, ¿cómo recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que usted por la obra del Espíritu reconoce su condición totalmente enlodada, condición ajena a lo que Dios ha determinado. Es más, todo lo que es ajeno a Dios, a la persona que está ajena a Dios, la fortalece, la robustece y como dice el dicho, calavera no chilla, ¿Por qué? Porque es algo propio de vivir lejos de Dios. Y Dios pudiera ser la llanta de refacción que se utiliza cuando se ha ponchado la llanta. Buen entendedor, pocas palabras. Hay personas que vienen a la congregación, a una iglesia o a la fe cuando una llanta en la vida se le ha ponchado. Pero eso no es lo que significa ser un hijo de Dios. Sino ser un hijo de Dios es aquel que reconoce su condición enlodada, y esto solo lo hace el Espíritu de Dios. Por ahí puede ser la experiencia de usted en esta mañana. Por alguna razón, motivo, circunstancia, usted no logra entender por qué se siente tan enlodado, por qué reconoce que es tan pecador, por qué reconoce que es tan frágil. Y esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo operando en esta mañana en su vida. De esta manera quiero decirle que es algo bueno, es un peso, es una pena saludable, porque es la forma en la cual el Espíritu Santo le muestra su condición, y es el momento, la condición en la cual usted puede reconocer su condición pecadora, alejada de Dios, y en esta mañana reconocer que el Padre ha establecido un camino que es solo a través de nuestro Señor Jesús. Y es en ese momento donde le cae el 20, donde usted el Espíritu Santo abre su entendimiento y puede reconocer sus pecados, reconocer su condición pecaminosa, pedirle perdón a Dios porque lo ha usado como la llanta de refacción, de que a la verdad, la fe es buena, pero no tiene sentido en usted, que la iglesia en realidad es un fin en sí mismo y no es un medio, que no hace sentido la fe o la iglesia porque la fe, porque Dios no tiene cabida en su vida como el centro de su vida. Y es en esta mañana, en esta santa mañana, en donde usted puede reconocer su condición y volverse a Dios y pedirle perdón a Dios por sus pecados y permitir que Jesús sea el que conduzca su vida, sea el driver que está conduciendo su vida. Ya usted se sienta en el asiento del acompañante y le permite a Jesús conducir su vida. Y esta es la experiencia de todo hijo de Dios. Por aquí se comienza. Esta es la instrucción por excelencia. Desde aquí comenzamos a ser verdadera y genuinamente hijos de Dios. Y la experiencia que nos cuenta Salomón tiene que ver con encontrarse con Dios. Pero podemos notar de que Salomón, como justamente está diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
con lo que dijimos anteriormente, usted empieza a recobrar ese genuino temor a un Dios que todo lo ve. No solo usted mira para un lado, ve para el otro, a ver si hay alguien está por ahí y pega el chicle debajo del... No. Ahora ya mira para un lado, mira para el otro, pero también mira para arriba. Y dice, ay caray, no, mejor no lo pego. Y usted sabe que no es un chicle, ¿sí? Entonces usted mira para arriba y dice, Señor, tú me estás mirando y ves mi condición y sabes lo mejor para mi vida. Ese es el temor a Jehová. Y luego el versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Fíjense que, como decíamos y como nos vamos a preguntar en esta mañana, la pregunta es, o la primera pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Cómo un hombre como Salomón trataba a su madre en la condición de rey? Y dijimos que las preguntas del pasado son relevantes o tienen importancia porque dan sentido a nuestro presente. Fíjense qué notable. Hay un incidente que se relata en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, déjenme leérselos, sobre la madre de Salomón. ¿Quién fue la madre de Salomón? Bueno, la madre de Salomón se llamó Betsabé. Ella, Betsabé, se había casado con su padre David en una circunstancia muy fea, muy desagradable a Dios. Pero ella, al final del día, era la madre. Y la madre puede ser lo que fuera, lo que fuese, pero es la madre. La sangre es la sangre, ¿sí? En algún momento mi esposa, como hija, dijo algo, una cosa así en referencia a la madre. No estaba de buen humor mi esposa cuando dijo, mi mamá, así, ¿no es cierto? ¿Y qué creen? Yo quise afirmar lo que dijo mi esposa y mi esposa me miró y me dijo, es mi mamá. O sea que solo yo puedo decirle cosas a mi mamá. Desde ese momento a mi suegra no le digo sino solo las bondades que mi suegra tiene. ¿Por qué? Porque entiendo que únicamente la hija puede decir, y no eran muchas cosas, no eran cosas muy graves, pero la hija tiene, digamos, la posibilidad de poder decir algo, pero que el yerno no se atreve o que el esposo no se atreva a decir algo de su madre porque es su madre. Bueno, Salomón tenía más o menos esta experiencia. La mamá pudo haber comenzado de una manera bastante, equivocada. Las cosas eran muy desagradables ante los ojos de Dios, pero al final del día era la madre, ¿bien? Y si usted quiere saber más de la historia de Betsabé, vaya al libro de Reyes y va a conocer toda la historia de la mamá de Salomón. Pero en el versículo 19 del capítulo 2 nos relata la palabra una historia que nos muestra la manera en la cual Salomón trataba a su mamá. Y dice que Betsabé vino al rey Salomón, o sea, vino a su hijo, para hablarle por Adonías. Eso es tema de otra enseñanza. Hoy vamos a omitir los detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto es lo que sigue a continuación. Dice, y el rey que era soberano en su reinado, se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, ¿sí? La diestra no es solamente que se sentó en donde venía, no. La diestra significaba o tiene un simbolismo de poder, o sea que se sentó en un lugar especial. Luego dice la palabra que tuvieron su conversación, o sea que Salomón se levantó de su silla. Que un rey se levante de una silla, pues ni jugando, solo para ir al baño. Sin embargo, la madre lo levantó. No solamente que lo levantó, sino que se inclinó ante ella e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. En otras palabras, ella era su madre. ¿Bien? ¿Qué nos deja esta enseñanza?
Esta enseñanza nos deja que aún los reyes deben ceder cuando su madre entra a la sala. Ni el rey, con toda su pomposa gloria, podía quedarse tal como estaba cuando su madre entraba. A buen entendedor, ¿cómo dice el dicho? Muy bien. Salomón no era un rey perfecto, no era un hombre perfecto. De hecho, ninguno de los escritores de la Biblia lo eran. Pero Dios guió su discernimiento para nosotros, para que en el libro de Proverbios podamos escuchar la palabra de Dios a través de los escritos de Salomón. Mis queridos, lo que quiero llamar la atención en este mensaje es el llamado bíblico sobre la vida de la mujer a tejer en su vida familiar el compromiso con su esposo, el compromiso con su vocación, el compromiso con sus hijos y la formación y el compromiso con Cristo y su gloria. Es justamente el enfoque de esta enseñanza en esta mañana. Hay un compromiso que toda mujer empieza a tejer como se teje una prenda, que esto es parte de lo que Dios va mostrando en lo que la palabra de Dios nos va enseñando. De hecho, mis hermanos y hermanas, hay algunas mujeres que están solteras, y muchas o algunas de ellas se quedarán solteras. De hecho, hay una gracia de Dios para ellas, una gracia muy especial. Dios tiene una gracia especial para cada una de ellas. Y hay una gracia que supera la media para aquellas mujeres que toman su llamado como el llamado del celibato. Para algunas mujeres, el cual la iglesia honra dicho llamamiento de mayor consagración. Hay mujeres que han sido llamadas por Dios para la soltería. Y Dios le da esa gracia especial, una gracia única, una unción de parte de Dios a la cual podemos o pueden esas hermanas experimentar ese cuidado único que viene de parte de Dios. Hay mujeres que son madres solteras y al faltar justamente un elemento en el matrimonio es algo dolorosamente faltante. Algo que justamente duele cuando falta la otra persona. Pero nuestro Señor Jesús, juntamente con aquellas hermanas que dijimos anteriormente, Dios le da una gracia, le da una unción, un cuidado especial. La palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en aquella circunstancia la cual, pues en la realidad de la vida y en las instancias que no vamos a juzgar ni vamos a valorizar el día de hoy, acontecen y son parte real de la experiencia humana, pues cuando estamos en nuestro presente, Dios tiene una gracia especial. Amén. Hay una gracia, claro que hay un faltante. En aquellas madres solteras hay un elemento en el matrimonio dolorosamente faltante. ¿Por qué? Porque el matrimonio esencialmente, bíblicamente hablando, y en el misterio del matrimonio, es la representación, diga conmigo representación, es la representación de Cristo y la iglesia. Y esto es un misterio. Entonces podemos entender a la luz de este misterio de que el hombre es como Cristo. El hombre no es Cristo. El hombre es como Cristo. ¿Qué es el hombre? Como Cristo. Y la mujer es como la iglesia. Y la Biblia muestra que a Cristo como el novio y a la iglesia como la novia, y un matrimonio y un momento de casamiento. Y esta visión de la iglesia, esta parábola del matrimonio, se muestra en la realidad de la iglesia, que es un misterio en el todo de lo que esto significa,
pero es lo que la Biblia, la palabra de Dios nos muestra. Por eso dentro de esta visión, el hombre que es como Cristo encuentra enseñanzas maravillosas. De hecho, Cristo murió por su iglesia. ¿Usted qué cree que tiene que hacer por su esposa? Cristo murió por su iglesia. Cristo dio su vida ¿por quién? Por su iglesia. ¿Para qué? Para que su iglesia obviamente tuviese vida y su iglesia cambiase. La iglesia, por cierto, respeta a Cristo. Claro, ¿cómo no lo va a respetar si Él ha ido a la cruz del Calvario para redimir a su esposa? Y toda esta visión de Cristo con la iglesia, mi querido, pues aquí comenzamos, pero le va a llevar la semana, el mes, los años, para encontrar jugosas enseñanzas y enriquecedoras palabras y enseñanzas, valga la redundancia, para su matrimonio, para poder comprender de qué manera usted como esposo, que es como Cristo, tiene que tratar a su esposa, que es como la iglesia. Y la iglesia también a Cristo, ¿me explico? Y la mujer encuentra la enseñanza tan rica de la manera en la cual la iglesia se somete a Cristo, a un Cristo que dio su vida. Y no es un sometimiento por el hecho de que aquí suena mi chicharrón del hombre. No. Porque la autoridad no se impone, la autoridad se gana, ¿sí? Y cuando esto ocurre, mi hermano, mire, vamos a tener que hacer una serie de sermones solamente, pero el Espíritu Santo, sin lugar a duda, le va a seguir ministrando en este sentido, aunque usted de repente pudiera tener un poquito de claridad en lo espiritual, solamente con lo poquito que pueda tener, con lo que significa la visión bíblica de Cristo y su iglesia, hay un aporte muy significativo en lo que es vuestro matrimonio. Pero fíjense que en este aspecto, obviamente, cuando la mamá es soltera, está faltando aquel que es como Cristo. ¿Me explico? Que se dio por su esposa, ¿bien? Que la protege, que la cuida, que todo lo que hace, lo hace en función de que su esposa pueda glorificar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función del esposo es que la mujer todo lo que haga pueda glorificar a Dios y pueda darle gloria a Dios por el esposo que tiene, porque se sacrifica como Cristo se sacrificó por su iglesia. ¿Bien? Noto una sonrisa cómplice en las hermanas, ¿sí? Pero es bueno que como varones podamos pensarlo, pero también desde la otra perspectiva. Bien, cómo las hermanas tienen la actitud y la disposición hacia sus esposos. Y cuando esto ocurre o cuando esto está faltante, obviamente que hay un dolor. Hay un dolor que es justamente dolorosamente faltante, pero en ese dolor, mis queridas, mis estimadas hermanas, es allí donde la gracia de Dios se manifiesta. Es ahí donde usted va buscando consuelo en el Señor y no en otro hombre. ¿Me explico? Porque usted está completa en Cristo. Estamos completos en Cristo. No es que necesitamos, no somos medias naranjas, estamos completos en Cristo. Y esto es muy importante, que su copa esté rebosando para que no necesite justamente que llene su copa a alguna persona o entretenimiento, lo que fuera o lo que fuese. Aquel hijo, aquella hija de Dios está completa en Cristo. Hay madres que están o que también justamente tejen su maternidad, ¿sí? En cuanto a están casadas propiamente dicho, y no pueden tener hijos o deciden no tenerlos.
Y justamente esto es una experiencia muy real para aquellas hermanas que están experimentando esta situación. También hay una gracia de Dios, hay una gracia de Dios muy especial. Tal vez se difiere a lo que dijimos anteriormente, porque no es que hay pecado ni nada por el estilo, pero hay una gracia, hoy hay una unción que Dios suple, que Dios trae paz, esa paz que solo Dios puede dar. Y esto es parte de la experiencia en la cual vivimos, convivimos en este mundo. Hay mujeres que están casadas justamente y que su maternidad y su gestión de matrimonio en el hogar lo desarrollan a través de, o tienen en su vocación, un empleo que las lleva tiempo parcial o completo fuera de su hogar. Pero también en esa labor que tienen fuera de sus casas, fuera de sus hogares, justamente ven el llamamiento que Dios le ha dado y encuentran una forma creativa, muy creativa, para entrelazar horarios y no comprometer sus compromisos básicos en la casa. Dentro de este ámbito hay muchas hermanas en este lugar. Hay hermanas que están entretejiendo justamente aquella maternidad y la gestión del matrimonio y que de forma creativa entrelazan sus horarios para no comprometer sus compromisos en su casa, pero entienden que su trabajo es parte de su vocación. Y justamente esto es algo vital para poder entender esta función fuera de su casa. Entienden que es su vocación y entrelazan pues aquello que tienen afuera para no descuidar su vida en su hogar y aquellas responsabilidades que como madre, como mujer, como responsable de diferentes roles que Dios le ha dado a la mujer en su casa y también con su familia, pues pueden realizar. Y otras, lamentablemente hablando, obviamente no tienen el compromiso básico para apoyar a sus maridos y derramar sus vidas en sus hijos, dirigiendo y gestionando su hogar para la gloria de Cristo. Entonces deciden salir a trabajar y ahí te ves como te vas con tus hijos, con tu esposo, con lo que fuera. Justamente simplemente han absorbido los valores del mundo, de la televisión, los medios de comunicación o amigos sin ningún marco bíblico. Este es el espectro en donde las hermanas tienen que justamente navegar. En esta mañana no abordaremos todas las circunstancias, abordaremos aquel llamado de las mujeres que creen que el llamado de Dios para su vida es el matrimonio, el alegre apoyo a su esposo y su vocación también, con la que justamente dijimos y afirmamos creativamente pueden realizar sus labores afuera, no para desentenderse, ahí veo cómo se crían mis hijos, con los abuelos, con los parientes, no, de ninguna manera, sino que creativamente entienden que su llamado es vocacional y la vocación la desarrollan en sus labores, en sus quehaceres, en sus profesiones y entienden a la luz de la palabra que pueden llevar una cosa tanto como la otra. Y por sobre todas las cosas entienden que dentro de la vida matrimonial hay una transmisión de una visión que atesora a Cristo justamente centrado en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra algo muy significativo. Fíjense, yo en esta mañana le estoy hablando a la iglesia y la iglesia en conjunto es el cuerpo de Cristo, ¿bien? Es la novia. Ahora, si yo hablase a ustedes en forma individual, les estaría hablando como hijos. ¿Me van entendiendo? Les estaría hablando como hijos, pero grupalmente
estoy hablándole como iglesia y sin lugar a dudas Dios los va a hablar, pero no por el celular, ¿sí? Así que si usted tiene el celular prendido, apáguelo, ¿eh? Pero lo cierto es que hay una función como la novia, pero también individualmente, que somos hijos de Dios. Y aquí hay un gran misterio, porque esta visión es la visión que la mujer de Dios tiene que llevar a su casa. La visión es justamente extender en su casa aquella visión, valga la redundancia, de ser justamente un refugio de paz. Diga conmigo, refugio de paz. Refugio de paz y plataforma de lanzamiento para la justicia de Dios. Esto es lo que la mujer de Dios empieza a encontrar dentro de su entorno familiar. Esa plataforma para la justicia de Dios y ese refugio de paz que solo se brinda, que solo se da cuando la hija de Dios está sabiamente comprometida para exaltar a Cristo en todos los ámbitos de su vida, afirmándose en las promesas de Dios, como su fuente de autoridad y práctica. Y esto sin descuidar aquellas funciones que hacen justamente el testimonio para aquellos quienes son su entorno y su entorno más cercano, que por ahí pudiese ser no cristiano. De hecho, es notable notar cómo el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: fíjate que la enseñanza que has aprendido de tu mamá y tu abuela, nunca tienes que desentenderte. Y usted dice: ¿y dónde está el papá? No, resulta que en el libro de los Hechos, hoy no damos tiempo para estos detalles, pero solo lo mencionamos, la palabra nos muestra que el papá de Timoteo era griego, o sea que posiblemente hasta Teo hubiera sido humanista, quién sabe qué. Estamos especulando en este aspecto. Pero el hecho de decir que era griego implica que no era un hijo de Dios, o sea, no era cristiano. Y esta salvedad o este detalle nos muestra que la enseñanza de la mamá y de la abuela de Timoteo fue significativa para la formación de un hombre de Dios. Y esto es justamente lo que rescata la palabra. La mujer, entendiendo los principios bíblicos, espirituales, exalta a Cristo para que su entorno, su familia, sea justamente ese refugio de paz. No porque no tiene que lidiar con sus emociones y tiene que hacerlo y es parte de su forma, ¿no? De su estructura, pues de ella misma, ¿no? De su genética, buscando la palabra en mi mente, de su genética, de su diseño. Esa es la palabra que tenía que aplicar, de su diseño. Pero como dijimos en su momento, cuando encontramos a una mujer o a un hombre en que encontramos y dice: no, acá los gritos y esto, decimos: esta mujer o este hombre tiene un carácter fuerte. ¿Se acuerdan que muchas veces dijimos: esta mujer, este hombre tiene un carácter fuerte? No, mentira. Esta mujer o este varón tiene un carácter débil, que no sabe controlar, no tiene justamente dominio propio. Entonces vamos entendiendo a la luz de la palabra que en esa debilidad, aún en esa debilidad, los hombres tenemos que ser canal de bendición, no que a la herida ponerle más sal y al grito ponerle otro grito. No. Entienda lo que estamos hablando. O sea, tampoco justificamos la debilidad, pero el hombre sabio sabe cómo batallar o lidiar con esa circunstancia, con esa situación. Por eso, las mujeres que sienten este llamado es aquellas personas a las que estamos justamente llevando esta palabra, una palabra que justamente le da estímulo y honor
para que pueda encontrar esa fuerza a la luz de esta palabra, pueda encontrar esa fuerza, ese empuje que este mundo totalmente diabólico, secular, está amedrentando, está oprimiendo. De hecho, el mundo no sabe de lo que estoy hablando cuando hablamos acerca de que el matrimonio es la parábola de Cristo y su iglesia, como dijimos anteriormente. La gente del mundo le parece chino básico cuando decimos que la maternidad es la transmisión de esa vida centrada en Cristo, centrada en nuestro Señor y atesorando a Cristo como la perla de mayor precio. Para el mundo esto es chino y básico. No hay que desarrollar el potencial que hay en ti. Y esto justamente es una narrativa que es antibíblica, porque tenemos que justamente exaltar a Cristo por encima de todas las cosas. Justamente para el mundo es chino básico cuando hablamos desde la perspectiva bíblica que la administración del hogar como la creación de un organismo vivo, de un lugar simple, sencillo, que se nutre de la paz de Cristo y de la justicia de Dios, son elementos esenciales que llevan a una familia a fortalecerse, a una familia a ser justamente lo que dijimos, ese refugio de paz, esa plataforma para la justicia de Dios en Cristo. Y estos elementos son elementos muy fundamentales, son elementos que se van dando justamente los cimientos para una familia que glorifica a Dios. Por eso podemos ver que en el libro de Proverbios, como dijimos anteriormente, encontramos 6 enseñanzas que rápidamente vamos a poder explicarlas y de esta manera justamente centrarnos en la visión de aquella mujer que está exaltando a Cristo, que está buscando a Dios, que quiere hacer las cosas tal y como Dios manda. La palabra de Dios nos muestra, como dijimos anteriormente en Proverbios, que el origen de la familia está centrada en Dios. La familia, de hecho, es idea de Dios. El versículo 8 que leímos anteriormente dijimos: oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no abandones la enseñanza, la instrucción de tu padre. Ya lo dejamos al padre fuera de lugar, ¿no? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre, ¿sí? De hecho, la familia, como dijimos, es ordenada por Dios en la creación. Lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27, donde la palabra de Dios nos muestra que Dios creó al hombre, imagen suya, imagen de Dios los creó varón y mujer. Él los creó y los bendijo Dios, y Dios le dijo: ser fructífero y multiplicad y llenad la tierra. Fíjense qué notable. Un hijo, una hija de Dios son complementarios. Diga conmigo: complementarios. ¿Y qué queremos decir por complementarios? Por complementarios queremos decir que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, es un hombre o una mujer que tiene la visión de Cristo y de la iglesia y que entiende, como dijimos hasta el cansancio, Romanos 3:16, ¿sí? Porque ¿Romanos o Juan? Juan, ya me estaba equivocando, estaba en Romanos 3, estaba en otro versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se acuerdan que dijimos de ese pasaje? Dijimos que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio. Porque el verbo amar, el verbo amor o el verbo amar tiene que o hace sentido si está conjugado por otro verbo. De nada sirve que uno pueda decir yo te amo. No. Yo te amo si te cuido, yo te amo si doy, yo te amo si te protejo. A las palabras esencialmente se las lleva el viento. Y Jesús no le dijo a nadie que te amo. Sin embargo, Él fue la manifestación del amor, porque Él sin palabras Él dio. Y al final del día, un hecho vale más que
1000 palabras, y a las palabras se las lleva el viento. Por eso que vemos que se conjuga el verbo amar, el verbo amor, justamente por otro verbo. Y eso le da sentido a lo que genuinamente es amor. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, al ser complementario, se da. Yo te amo tanto que te cuido. Yo te amo tanto que te protejo. Yo te amo tanto que, y usted puede hacer su lista de qué manera usted empieza a amar, ¿no es cierto? Que justamente es el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque si no, usted puede caer en esa falsedad, en esa falacia de entender que el amor es el amor sí. Yo te amo si haces esto o si haces aquello. Y el día que se termina ese sí, se termina el amor. Y ese es un amor egoísta. Y el otro amor egoísta es el amor porque. Yo te amo porque sos el padre o la madre de mis hijos. Yo te amo porque traes el cheque. Yo te amo porque haces esto. Y el día que se termina el porque tan egoísta como el sí, es justamente un amor que no es saludable, es tóxico, es enfermo. Y justamente esto es lo que Dios nos libra. Aquel hombre o aquella mujer complementaria es un amor justamente, yo te amo a pesar de defectos y virtudes. Es el amor de Dios, pues, que ha obrado en nuestra vida. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No se me perdió nadie? No, muy bien. Y los veo muy atentos, por cierto, ¿sí? Entonces, justamente es ese amor que es el amor complementario que hace que el hombre justamente se ocupe de su esposa y su esposa se ocupe de su esposo. Miren, hay dos extremos que la mujer y el hombre lejos de Dios pues fluctúan. ¿Se acuerdan que lo dijimos? La mujer no cristiana camina desde justamente la vanidad extrema, es una mujer vanidosa, la no cristiana, a la dominante. Aquí, esos dos extremos son justamente los extremos de una mujer que no conoce de Dios. Totalmente coqueta, vanidosa en un extremo y en el otro extremo, aquí suena mi chicharrón. ¿Sí? Es el matriarcado, que es enfermo, por cierto, porque daña. Y esto es justamente la mujer que no conoce de Dios. Y usted dice, ¿y el hombre? Bueno, el hombre fluctúa entre ser el caprichoso acá a ser el mueble desde el otro lado. El que le pasa un camión por encima y está así. Claro. Son los dos extremos de los hombres lejos de Cristo. O acá mi capricho, acá, o allá. No, arréglate como puedas. ¿Me explico? Esos son los dos extremos del hombre sin Cristo. Y de la mujer sin Cristo también. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, son complementarios. ¿Qué son? Complementarios. Alguna vez alguien me dijo, pastor, mi esposa, le digo A y me grita de la B a la Z. Y le digo, fíjate qué interesante. Y dice, pero está todos los días en la iglesia, por cierto. Y le digo, mira, hay algo ahí. Mira, la Biblia muestra que quien se rebeló contra Dios fue el hombre. La mujer tiene una sensibilidad para encontrarse en el ámbito espiritual. No toda, pero en términos generales. Ahora, fíjate qué notable. Cuando el hombre se alinea con Dios, la mujer se le termina la bronca con su esposo. ¿Me explico? Porque empieza a entender a la luz de la palabra y el hombre tiene esa autoridad espiritual que no se impone, sino se gana. Así como Cristo. Fíjense que ninguno de ustedes que son parte de la iglesia que han recibido a Cristo tienen bronca con Cristo. Le obedecen, se someten y se sujetan a su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado un precio muy alto por cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros cuestionamos como hijos de Dios la voz de Cristo. ¿Me explico? Ahí hay sabiduría. Si usted quiere que su voz tenga sentido en su familia, y si su voz no tiene sentido en su familia, considere a ver qué tanto es usted como Cristo o no. ¿Me explico? Y a ver, una vez, escuchando una predicación, un hombre dice, pastor,
yo empiezo a ser como Cristo, pero en mi casa vuelan los platos voladores. Digo, bueno, seguí siendo como Cristo, aún si vas a morir por tu esposa, entre los platos que vuelan, tal vez un buen odontólogo necesites para un diente que se te mueve. No estoy justificando la violencia familiar, por favor, entiéndanme. No lo estoy justificando. No estoy justificando esto, en absoluto. Pero lo que quiero decir, lo que quiero afirmar, es que con el tiempo este hombre, esta mujer, vio los cambios reales de este hombre. Un hombre que en su momento fue un mujeriego increíble. Entonces este hombre me dice, pastor, para un Día de las Madres, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora que soy un hijo de Dios? Y le digo, pues consíguete un buen buqué de rosas y llévaselo a tu esposa. Y al otro día llega y me dice, pastor, ¿qué cree que me dijo mi esposa? No sé, ¿qué te dijo? Dice, ¿qué? ¿Tu amante no te la quiso y me las trajiste? Entonces dice, pastor, me te di una bronca casi. Y le digo, bueno, mira, si yo fuese tu esposa, pensaría lo mismo de ti. Le digo, porque tú eras un mujeriego increíble. O sea, dale tiempo a ella, que ella vea los cambios reales en tu vida. O sea, esto, así como tú te equivocaste en un pasado, pues da frutos de arrepentimiento. Que esto justamente se trata del arrepentimiento. No es si te pido perdón, no es te pido perdón. Significa que haya frutos dignos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un cambio de actitud. ¿De qué sirve que te pida perdón y sigues haciendo lo mismo? Entonces, el planteo es, bueno, yo te voy a perdonar cuando te arrepientas. ¿Me explico? Que ese es el perdón de Dios. ¿Cuándo Dios nos perdona? Cuando nos arrepentimos. Muy bien. Entonces, esto es lo que significa ser complementario. Complementario significa justamente no estar desde la mujer coqueta a la que, bueno, usted sabe, ¿no? Al hombre que es ahí presuntuoso, aquí mis caprichos, al mueble que es ahí no sabe ni qué está, ¿no? No. Eso no es, sino es justamente estar en ese complemento uno con otro y Dios, solamente Dios de caminos totalmente chuecos, torcidos, puede hacer caminos rectos. Recuerde usted que el sinónimo de la fe es ¿qué es la? Paciencia. Diga conmigo, el sinónimo de la fe es la paciencia. Esto es importante, porque pacientemente esperé en el Señor. Y en esa paciencia justamente fue que el Señor me sacó del lodo cenagoso, del pozo me hizo sacar, y para que no me vaya a caer otra vez, enderezó mis pasos. Y este proceso es el proceso saludable, que un hijo de Dios, siendo paciente, si usted dice, yo soy un hijo de Dios y soy impaciente, posiblemente ni hijo de Dios sea. Plantéese esto. No, yo soy un cristiano, pero soy impaciente. No, mi hijo. Seguramente dice ser que es, pero ser hijo de Dios es sinónimo de ser paciente. Pacientemente esperé en el Señor. Fue aquel en el lugar yo estuve justamente aferrado, estuve amarrado, ¿sí? En lugar de verdes pastos, dice la palabra del Salmo 23, que Él va a hacer, me va a pastorear, ¿bien? Pero, hay algo bien notable en este Salmo. Dice la palabra que en lugar de verdes pastos, Él me va a pastorear, ¿correcto? ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Bueno, si usted ve el contexto que se dice, ese contexto es el desierto. Y cuando usted ve un desierto, dice, órale, en lugar de verdes pastos me pastorea. ¿Y dónde está el pasto acá? No, sí está el pasto. El pasto está cerca de las roquitas, de las piedritas, que por la humedad van saliendo los pastitos. Es interesante. Entonces la ovejita come los pastitos, pero claro, come los 10 minutos que tiene hambre y después de 10 minutos que tiene otra vez hambre. Entonces el pastor lo lleva hacia otro lugar, hacia otras piedritas donde está el pastito.
¿Qué nos está diciendo la palabra? Pues es la experiencia de todos nosotros, en que no es que haya abundancia, es que Dios nos da el alimento para los 10 minutos que vienen. Y en los próximos 10 minutos, ¿qué va a hacer? Nos va a dar otros pastitos. Por eso tenemos que depender ¿de quién? Del pastor. ¿Por qué? De nuestro pastor, nuestro Señor, no de este pastor, sino del pastor. ¿Se acuerdan que una vez alguien me dijo, pastor, si el pastor es el Señor Jesús, ¿usted quién es? Entonces yo le digo, bueno, yo soy como el perro ovejero, ¿no? Claro, voy tarasconeando, a veces las mordía, ahora ya no las muerdo tanto, pero voy tarasconeando a las ovejas para que las ovejas vayan hacia el buen pastor que es nuestro Señor. Y podemos entender a la luz de la palabra que justamente la familia es una escuela y justamente como dijimos anteriormente, el origen de la familia está en Dios y como decimos en segunda instancia, la familia es como una escuela. Oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no abandones, otra vez, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu padre. De hecho, dije de tu padre, es de tu madre. Fíjense por qué. Porque los padres, tanto papá como mamá, son los instructores y profesores. Por lo tanto, la familia es una escuela. Dios ordenó justamente la familia no solo para ser fructífera, sino para poder enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar justamente aquello que tiene ese valor que solo se aprende en la familia. Las acciones morales, las acciones de cortesía, los agradecimientos, pero también el respeto y la fe y sobre todas las cosas el temor de Dios. Porque si la escuela, la familia, la escuela, el currículum o digamos lo que se enseña, ¿qué se enseña? Se enseña el temor de Dios. Por eso, mis queridos padres y mis queridas madres, ustedes son aquellos que han de rendir cuenta delante de Dios sobre la forma en que fueron educados sus hijos. La responsabilidad sigue siendo de ustedes. Nosotros debemos de dar cuenta. Aunque los padres tengan ayudantes, tengan abuelos, tengan niñeras, tengan guardería, tengan escuela dominical, tengan escuela secundaria, la responsabilidad sigue siendo de ustedes, ya que nosotros somos aquellos quienes hemos de dar cuenta por la educación de nuestros hijos. No hay nadie más. No, es que yo se lo dejé a los abuelos, a mis padres y ellos lo educaron mal. No, eso es excusa. La educación en primera instancia es de usted como mamá, de usted como papá. ¿Cómo la ve? Justamente es el punto número 2. La familia es la escuela básica de Dios para instruir a los niños cómo vivir en este mundo. Y el temor del Señor es el elemento unificador. El temor de Dios es lo que se aprende en la casa. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que justamente aquel que ama a su hijo lo corrige? Y se acuerdan que lo hablamos domingos pasados, ya para terminar el mensaje, ¿sí? Dijimos que aquel padre que corrige a su hijo, con el cinto, con la vara, lo ama. Ahora, ¿qué aprende el hijo? El hijo aprende lo siguiente. El chiquitito dice, órale. No sé si era órale. Nosotros los mexicanos decimos órale. No. Dirá, órale, mi papá, que tanto me ama, me da con el cinto. Mi mamá, que tanto me ama, me da con la chancla. ¿Sí? Así mi mamá, que tanto me ama, que se dio su vida por mí, porque Entonces, si mi mamá que me ama me da tanto, pues la verdad que Dios debe ser otra cosa, ni para qué jugar, ¿Por qué? Porque de esa manera usted le está enseñando a su hijo que siendo padre, que lo ama tanto a su hijo, lo corrige, pues no quiera tratar que Dios lo trate. Y esto justamente empieza a generar un temor santo a nuestros hijos de que con Dios no se juega. O sea, cuando van a ultrajar algo de la tienda, no solo miran para un lado y miran para el otro, miran para arriba. Dicen, no, mejor aquí se queda. ¿Sí? Aquí se queda.
¿Por qué? Porque no solamente, me acuerdo de la manera en la cual mi padre me corrigió, y seguramente que lo de Dios debe ser mucho más feo, mucho más fuerte. Fíjense qué tanto el temor de Dios, pero no solamente me estoy refiriendo a la corrección, sino hay otros ámbitos en los cuales somos o vamos mostrando aquel temor de Dios. Recuerdo el testimonio de una hermana en esta congregación. Su hijo había encontrado un dinero en la escuela y dijo, esto es mío, ¿eh? Y la madre dice, esto no es tuyo, esto es de alguien que se le cayó. Así que la madre fue y llevó el dinerillo a la escuela y ahí encontró a aquel que había perdido ese dinerillo, ¿sí? ¿Y qué le está enseñando esa madre? Usted sabe, y esto es parte de ese temor de Dios que se va enseñando en la casa. Justamente esta responsabilidad es de ambos padres. La palabra no dice, padres, cambien o vayan a trabajar, madres cambien pañales. No dice así. Padres, trabajen en la oficina y así no tienen ninguna responsabilidad para enseñar a sus hijos. No dice eso la Biblia. ¿Dice eso la Biblia? No. Madres, trabajen en su trabajo, en su oficina, en su escuela, para quitarles su responsabilidad y que los cuidadores que tienen para pagar sean ellos quienes les cuiden. ¿Será eso? No. La Biblia dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. A buen entendedor, no quiero atentar contra su inteligencia. ¿Qué ocurre en este caso según la perspectiva bíblica? Hay una sumisión de parte de los niños. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Podés ser rey, pero cuando viene tu madre te levantás y le buscas la silla y pones tu cabeza para que te bendiga. Y esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y tu madre, este es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa de Dios para cada uno de los hijos que honran a sus padres, para que te vaya bien en la vida. Si tú quieres que a ti te vaya bien en la vida, tienes que obedecer a este mandato. El mandato de ser agradecido, de agradecer por lo que Dios te ha dado en la vida de tu madre y tu padre, pero especialmente de tu madre en esta mañana, que no es perfecta, pero que Dios por su gracia y misericordia empieza a poner en ti todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble, todo lo de buen nombre, todo lo que hay, alguna virtud alguna, tú en esto piensas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha puesto esto en tu vida. Termino con 2 pasajes. Dice la palabra, la Biblia nos muestra en Proverbios capítulo 23, verso 22. No menosprecies a tu madre cuando ésta envejeciera. Y Proverbios 23, 25 dice, por eso alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. No creo que haya que explicar mucho, ¿no? Los invito a que inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has hablado a nuestro corazón, porque hemos expuesto tu palabra y porque tu palabra y solo tu palabra nos lleva a tomar aquellas decisiones que empiezan a corregir y rectificar los pasos en nuestras vidas. Padre, tu palabra es clara en cuanto especialmente a lo que es el trato nuestro hacia nuestras madres, a no abandonar la enseñanza de quien fue nuestra madre. Porque la palabra dice, será una corona de gracia a la cabeza y una corona de gozo en ella. Padre, el ser hijos
que alegran a nuestros padres y a nuestras madres, para que puedan ser felices, para que encuentren ese gozo. Padre, para que aún aquellos quienes no la tenemos, podamos haber honrado, estemos honrando su dolor, honrando, Señor, su vida, para que nuestra vida sea aquella que dignifica la vida de aquella que nos ha, Señor, de aquella mujer que ha sido nuestra madre. Padre, permite que tus hijos en esta mañana hayan comprendido clara, precisa, profunda y sencillamente lo que tu palabra está enseñándonos. Guía a cada uno de ellos a tomar la decisión correcta. Bendice cada uno de sus pasos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.